Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra jornada de este día, 4 de febrero del año 21. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de las relaciones que tiene el derecho penal juvenil con otras áreas del derecho. Esta parte es bastante extensa porque, como pueden ver, la mayor parte de disposiciones o de reglas contenidas en el derecho penal son las que vamos a llevar hacia el derecho penal juvenil. Y entonces por eso es que es bastante importante ver esta primera parte de relación que tiene la justicia penal juvenil con el derecho penal. En la clase anterior, permítanme un momentito, una pausa. Entonces, les decía que en la clase... Muy buenas tardes, Mercedes. Les decía que la clase anterior habíamos visto la mayor parte de, no la gran cantidad de reglas generales, pero sí las más relevantes y sobre todo aquellas que tienen aplicación y otras que no se pueden aplicar. Por ejemplo, ¿quién me pudiera decir qué reglas generales no se pueden aplicar, no pueden ser llevadas a la justicia penal juvenil? ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes se acuerda de qué reglas generales no pueden llevarse a la justicia penal juvenil? No sé si era licenciado con las cuestiones de las penas principales. Correcto. Una de las reglas sería las penas principales. ¿Por qué razón es que no pueden ser llevadas a la justicia penal juvenil? De lo que recuerdo, licenciado, creo que era porque en la ley especial ya están establecidas estas sanciones. Correcto. Acuérdense que por principio de legalidad, aquí es donde opera el principio de legalidad. El principio de legalidad dice de que las sanciones deben de estar previamente establecidas en la ley. Y por consiguiente, esas sanciones ya están establecidas en la ley penal juvenil. Lo que veíamos un poco de problema era lo concerniente a ciertas sanciones accesorias de las que habla el Código Penal, como por ejemplo la restricción del derecho de conducir vehículo automotor, la pena de terapia, la inhabilitación de la autoridad parental. Algunas de ellas pueden ingresar como reglas de conducta y decíamos cómo era la vía para que ingresaran como reglas de conducta allá en la ley penal juvenil. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien que me confirme lo que estoy diciendo? Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Sí, manifestaba que en la clase anterior habíamos hablado acerca de ciertas dificultades. No sé si se escucha bien o está muy bajo el volumen. Está bien, yo lo escucho bien.
le voy a dar un poquito de volumen por cualquier cosa. Bien, decíamos en la clase anterior que hay un problema con las consecuencias accesorias de que habla el derecho penal. En las consecuencias accesorias están las inhabilitaciones absolutas, las inhabilitaciones especiales. Allí entran para el caso la restricción del derecho de conducir vehículo automotor. Ingresa como pena accesoria la pena de terapia, la suspensión de la autoridad parental. Entonces, ¿cómo podemos hacer con ciertas sanciones accesorias para poder ser llevadas a la justicia penal juvenil? Se podría implementar la interpretación o la ampliación de determinadas medidas que establece la ley penal juvenil y tratar de imponer o sancionar con conductas, con normas de conducta. Pero ¿cómo? ¿Cómo pudiéramos hacer para introducirlas? Yo expliqué esa regla. Licenciado, estaré equivocada si es llevándolos a los juzgados especializados. No, vamos a ver. Okay. Si ustedes, sí. Según yo recuerdo, lo que usted nos mencionaba sobre el artículo 12 de la ley penal juvenil, es que las reglas de conducta que aparecen ahí son como ejemplificativas por el uso de los términos tales como, es decir, que las que están ahí solo son ejemplos y que se pueden aplicar más según se convenga en cada caso. Está silenciado. Aló. En el artículo 12, en el inciso primero está la respuesta. Allí ustedes deben de irse directamente y encontrarán que dice que el juez aplicará las siguientes reglas tales como. Ese tales como lo que hace es decirle de que lo que está abajo en los 4 literales no son las únicas, que pueden implementar otras. Y que en este caso no estaría en contrario de un principio de taxatividad del derecho penal que es general. Del principio de legalidad. Sí, en todo caso. Del principio de legalidad. En el principio de legalidad tenemos 4 garantías, acuérdense. El principio de ley previa, el principio de ley escrita, el principio de ley clara. ¿Y cuál es el otro? ¿Quién se acuerda? Precisa e inequívoca. Es decir, no se pueden hacer analogías en este caso. Sin embargo, cuando ustedes observan en materia de condiciones, de reglas de comportamiento, el legislador lo que deja es una cierta carta abierta, siempre y cuando sean reglas de conducta que puedan ser efectuadas, no que sean inalcanzables, y que sea con fines restauradores o, mejor dicho, de reincorporación del procesado a la vida colectiva. Entonces, en ese sentido, pueden ingresar algunas penas accesorias que tengan esa característica a través de esta disposición. Entonces, por ejemplo, la restricción del derecho de conducir vehículo automotor.
si el procesado adolescente de 16 años cometió un delito culposo conduciendo vehículo automotor, lógicamente, no porque no conste en la ley penal juvenil se le va a permitir que continúe manejando, sobre todo si no posee permiso o licencia. ¿O creen ustedes que sí? Es decir, lo que habría, que tener, lo que habría que tener cuidado es que la condición a ser incorporada no vaya más allá de los alcances, de los fines de la inserción social. ¿Estamos claros? Igual sucede con adultos, cuando se les sustituye la pena por ciertas condiciones, allá en el artículo 84 del Código Penal, se les pueden establecer ciertas reglas de comportamiento, que allí se señala, por ejemplo, que el imputado adulto se comprometa a continuar su educación básica. Ajá, ¿y qué tal si ya el imputado a quien se le está sustituyendo ya obtuvo su educación básica y lo que necesita es bachillerato o educación superior? Entonces no se puede aplicar. Se podría decir que se pueden aplicar medidas siempre respetando el margen de los derechos de la persona. Siempre y cuando sirvan como tengan como finalidad la misma reincorporación de la persona a la sociedad. Es decir, que les sirvan a él como persona, pero también sirvan para restituirlo a la sociedad. Sobre todo a la familia en materia penal juvenil, familia y sociedad. Muy bien, no me quiero detener más en este punto. Y alguien de ustedes manifestaba el día de ayer que qué pasaba con la pena hablaba de la acción civil. ¿Quién lo manifestaba? Sí, era con la responsabilidad civil. Con la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, si ustedes revisan en el artículo 35 de la Ley Penal Juvenil, se establece que también la parte interesada, que en este caso sería la víctima, tendrá el derecho de ejercer la acción civil ante el tribunal correspondiente. ¿Quién sería el tribunal correspondiente? Pues tendría que ser un juzgado de lo civil mercantil. Esto es bien problemático en materia de proceso penal juvenil. ¿Cuánto implica ir a ejercer una acción civil a un tribunal de estos? Entonces, esa complicación lo que hace en la práctica es que muchos casos queden impunes de responsabilidad civil. Pero de que está determinado en la ley, está determinado de que debe de haber una acción civil también. Y esa es una consecuencia accesoria del delito. Otra consecuencia accesoria del delito es, por ejemplo, el comiso y la no devolución de los objetos productos del delito. Eso no lo dice la Ley Penal Juvenil, pero no por eso no se van a aplicar. Y no son cuestiones procesales, son cuestiones sustantivas. El proceso lo que dice es la manera, cómo van a dejar de ser parte del procesado esas cosas. Pero es una cuestión sustantiva más que procesal. Entonces, el hecho que no estén en la Ley Penal Juvenil no quiere decir que no puedan aplicarse, y no por eso se vaya a violentar el principio de legalidad. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado ahí con esos aspectos. Y en la práctica, como lo que nos interesa es aplicar las reglas procesales, entonces no le damos importancia al aspecto de carácter de regulación sustantiva. ¿Se comprende? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Lick, se comprende.
Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro subtema de nuestra área. Siempre estamos con el derecho penal sustantivo, pero ahora vamos al derecho penal sustantivo especial. ¿Qué es el derecho penal sustantivo especial? El que contiene el catálogo de delitos y faltas. Muy bien. Le regalo 5 puntos de la primera unidad el que me diga en la ley penal juvenil dónde encuentra un delito o una falta aplicable, pero que esté en la ley penal juvenil. No se encuentran regulados ahí, licenciado. Entonces no hay 5 puntos. Fue una buena oferta para ser cierto, ¿verdad? ¡Qué malo! ¿Cómo? Era una buena oferta para ser cierto. Entonces era Timoli. El estafa, soborno. Crisia dice que no se vale. Dice. Bueno, está bien. Vale. No, Liga, si no se vale, Entonces, de verdad. fíjense bien. Vamos a hacer más dinámico esta cuestión. Quiere Yo ya andaba buscando. decir, ya iba por el 133. Cabal. Quiere decir que entonces la ley penal juvenil no tiene parte especial, parte penal especial, sino que la parte especial hay que irla a buscar prácticamente al Código Penal completamente. ¿Sería así? Sí, Lick sería buscando o amparándose en el Código Penal para la aplicación de determinado. Veamos en la presentación que les acabo de colocar ahí. ¿Cómo dice allí en esa parte? Ayúdeme a alguien, por favor. Ok. Yo le ayudo, licenciado. Segundo, parte especial. En el derecho penal, la parte especial está comprendida por los delitos y las faltas, pero nuestra ley penal juvenil no contiene supuesto de hecho alguno, sino que los mismos deben ser acogidos por vía del artículo 41 LPJ desde el Código Vamos a ver, Penal. quedémonos allí. Alguien que lea el artículo 41, por favor, de la Ley Penal Juvenil. Yo, licenciado, Por se lo favor. leo. Aplicación supletoria. En todo lo que no estuviere expresamente regulado en la presente ley, se aplicarán supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal. También se aplicarán supletoriamente las leyes referentes a la familia y el Código de Procedimientos Civiles. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que debe de haber una aplicación supletoria, en primer lugar, hacia el Código Penal. Parte general, pero sobre todo a la parte especial. Y la parte especial del Código Penal comienza a partir del artículo 128 al artículo 403. Entonces tenemos una gran cantidad de tipos penales. ¿Creen ustedes que todos estos tipos penales pudieran ser aplicados a adolescentes? Sí, yo pienso que sí podrían ser aplicados. ¿Pudieran ser aplicados? ¿Alguien más que opine diferente o igual? Vamos a ver, José David. José Misael. Sí, solo estaba pensando en el delito de la bigamia. Y el menor ni siquiera se puede casar por una vez y no digamos por 2 veces. Solo por adelantar, ¿por qué no se puede casar?
porque ya está prohibido el matrimonio entre menores. ¿A partir de qué año fue excluido el matrimonio entre menores? Sí, ahí sí no recuerdo el año. 2015 parece 2015, ajá. ser. Bien, 2015. Vamos a dejar a un lado ese delito, pero lo vamos a dejar para más adelante, pero me recuerde, por favor, Misael. Entonces, fíjense que en realidad no todos los tipos penales, como dice Misael, podrían tener aplicación. Porque en primer lugar, habría que hacer un proceso de exclusión de tipos penales. Es decir, este proceso de exclusión va a depender de ciertas circunstancias. En primer lugar, la cualidad que debe de tener, la cualidad especial que debe tener el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo del delito? El que lo cometió. El que lo comete. Entonces, este sujeto activo tiene en algunos delitos cualidades especiales. Vayámonos a un ejemplo de cualidad de sujeto activo. ¿Quién me quiere decir una cualidad de sujeto activo? Ya Misael dijo una para el caso. Tiene que ser mayor de edad para poder contraer matrimonio. Quiere decir que la cualidad especial del sujeto activo es que tiene que ser obligadamente mayor de edad. Otra cualidad podría ser que esté ejerciendo alguna profesión. Correcto. O que fuere un funcionario público. Bien, correcto. Hay delitos que solamente los puede cometer los delitos oficiales. Los llamados delitos oficiales solamente los puede cometer un funcionario o un empleado público. Para ser funcionario, ¿qué se requiere? Ser mayor de edad. Tener un nombramiento. Tener el nombramiento también. Entonces, y para tener ese nombramiento, uno de los requisitos es que por lo menos tiene que contar con 18 años de edad. La actitud, es decir, que sea apto para el cargo, y la mayoría de edad. En los delitos militares, por ejemplo, ¿podrá cometer un adolescente un delito militar? Eso tal vez cabría porque en el ejército parece que ya están enlistando a partir de los 16 años, a pesar que no son mayores de edad, como para poder realizar algún acto que no sea perjudicial. Pero pues como dicen en una canción, vean, para la guerra y para matar sí ya son aptos. No sé si ya cambiaron la edad para enlistar. Vamos a ver. Tenemos dos clases o dos grados en la justicia militar. ¿Cuáles son esos dos grados? Y en justicia militar siendo malito. ¿Alguien más entonces? Vaya jochucas ahí. Oficial de rango o de carrera y el oficial de tropa y el soldado de tropa. Para ser oficial de cargo o de rango, ¿qué se requiere? El estudio de las ciencias militares. El estudio de la carrera militar. Y para poder ingresar a la carrera militar, ¿qué edad se requiere? 17. 17 años. 17 años. Sí, 17 años se puede, licenciado. 17 años se puede, pero difícilmente alguien de 17 años, ya con el primer año de curso, va a llegar a un rango militar. No, licenciado. Es que la edad mínima para entrar a la escuela militar es 17 años. Sí, correcto. Vamos a ver. Y
el soldado de tropa. Ese sí es necesario que tenga 18, licenciado. 18 años, correcto. Usted quiere decir que no podría. ¿Y qué pasaría si cometiera un delito alguien que se logró introducir como soldado a un cuartel y no contaba con los 18 años, sino que tenía 17? Falsificó una certificación de partida de nacimiento o presentó otra certificación de partida de nacimiento y se hizo pasar por esa persona. ¿Qué creen que pasaría? Y comete uno de los llamados delitos militares. Al demostrarse que no estaba apto en su momento para ingresar en todo caso, al rango, jefe de rango, no podría aplicarse un delito militar ya que no cumple con las condiciones que el delito... No tiene las actitudes. Entonces el delito pierde su cualidad especial y se convierte en un delito común. Con la suma de que se le atribuiría falsedad material a este sujeto. ¿Estamos claros? También hay cualidad especial en el sujeto activo en aquellos casos donde se requiera una profesión, por ejemplo, de abogado, notario, médico, y este se haga pasar por él. Difícilmente, ¿verdad? No se le pudiera aplicar. Entonces vean ustedes que no es cierto que todos los tipos penales se les pueden aplicar a los adolescentes. Hay casos en los que se requiere tener cierta profesión, cierto rango, etc. Entonces hay que hacer todo un proceso de exclusión de tipos penales. Aquí el primer proceso de exclusión tiene que ver con la cualidad especial del sujeto activo. Luego, desde mi punto de vista, puede hacerse también un análisis de tipicidad. Y cuando digo de que debe de hacerse un análisis de tipicidad, hay que ver cómo está descrita la disposición típica. Y les voy a poner un ejemplo particular. El delito de violación en menor o incapaz. Artículo 159 del Código Penal. Yo sé que este es un tema que muchos han estado esperando, o que les tenía inquietud que se comenzara a mencionar. Y aquí les voy a pedir que por favor opinen la mayoría, porque quiero oír sus opiniones previas. ¿Qué dice el tipo penal del artículo 159? Violación en menor o incapaz. Así es. Artículo 159. El que tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 14 a 20 años. Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Muy bien. Antes de comenzar a escuchar las opiniones de ustedes, quiero recordarles algo. Todo tipo penal tiene en su estructura una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Sí o no? Todo tipo penal tiene en su estructura una parte objetiva y una parte subjetiva.
En los delitos dolosos, esa parte objetiva o esa parte subjetiva, ¿cómo se llama? El dolo. Es el dolo, correcto. Que es el conocimiento y la voluntad de querer hacer la parte objetiva. Es decir, el que realiza el tipo penal quiere realizar los elementos objetivos del tipo. Ahora bien, vámonos a los elementos objetivos del tipo. En los elementos objetivos del tipo tenemos la conducta, el resultado, el nexo entre la conducta y el resultado de quien lo realiza, la cualidad del sujeto que lo realiza, que en este caso sería el sujeto activo, la cualidad del sujeto pasivo. ¿Cuál es la condición? Aquí encontramos el primer elemento. ¿Cuál es la condición especial del sujeto pasivo? Menor de 15 años. La víctima tiene que ser menor de 15 años. Pero Ya también no, agrega o con otra persona. Entendería yo que la aplicabilidad del tipo penal no solo se queda en los menores de 15. sí, ya vamos a ver la segunda parte. Lo que sucede es que el tipo penal describe dos cualidades especiales del sujeto pasivo. En primer lugar, acuérdense que el tipo penal dice violación en menor o incapaz. Entonces, una de las condiciones del sujeto pasivo es que sea menor de 15 años de edad. Y la otra cualidad del sujeto pasivo es que sea un incapaz. Y el incapaz no necesariamente tiene que ser menor de edad. Puede ser mayor de edad, pero en una situación de incapacidad parcial, es decir, temporal o permanente. La incapacidad temporal es aquellos estados en los que se pone o se hace colocar a la víctima. ¿Cuándo queda en una situación de incapacidad una persona cuando él se pone en esa situación? Estado de embriaguez, de intoxicación alcohólica, de intoxicación por cualquier tipo de sustancia, queda en un estado de incapacidad, o al menos de poder resistir el ataque de su agresor. ¿Claros en esa primera situación que nos presenta? Silencio. Muy bien. Cuando alguien pone en estado de incapacidad por el grado de intoxicación, es cuando el agresor es la que le proporciona esa situación para dejarlo en estado de incapacidad, o al menos para que no pueda resistir el ataque, no pueda repeler el ataque al que va a ser objeto. Otra situación que nos plantea el estado de incapacidad es la condición física del sujeto. Un cuadrapléjico, por ejemplo, o condiciones psicológicas, retardo mental, en una situación, por ejemplo, de adormecimiento. Yo no sé si ustedes han escuchado en algunas noticias para el caso. Ya le doy la palabra, Misael. Ahí, por cierto, hubo unas noticias ya hace años referente a un odontólogo que puso en estado de incapacidad, de inconsciencia, a la víctima, mientras le hacía pues ciertas operaciones odontológicas. Y aprovechaba esta persona para hacer tocamientos, inclusive hasta para hacer sexo con la víctima. La víctima, cuando despierta de su situación, de su estado de inconsciencia, se sintió bastante rara en su cuerpo, inclusive hasta húmeda
en la parte de su parte anatómica femenina. Y se va, pide opinión, le aconsejan que vaya a la Policía Nacional Civil, en la policía le dicen que tienen que practicarle un examen, y efectivamente en medicina legal le dicen, ¿usted ha tenido relación sexual recientemente? Que yo sepa, no, porque usted tiene rastros aquí de esperma. Entonces, eso lo que determinó es que ella había sido objeto de violación ese día por parte de este odontólogo, que la había puesto en un estado de indefensión al colocarle una anestesia que la adormeció toda. Entonces, la persona no es que fuera incapaz por sí personalmente, sino que el estado en que fue dejada ella la puso en incapacidad temporal. Entonces, a esos últimos 3 casos que yo les he mencionado es a lo que se refiere la segunda parte de este tipo penal, estado de incapacidad. No se refiere mucho al estado de incapacidad por ser menor de edad. La parte de minoría de edad es una parte específica en la regulación de este artículo 159. Entonces, o tenemos la situación de incapacidad, la situación de minoría de edad de 15 años, o la situación de incapacidad, indistintamente que sea menor de edad. ¿Se comprende esta parte? Sí, el caso, el que nos esté explicando, siempre sería en el entendido cuando el sujeto activo es un mayor de edad. Cuando el sujeto, dejémonos ahorita en que el sujeto activo es un sujeto activo. No le pongamos edad todavía. ¿O creen ustedes que un menor de edad no pudiera poner en estado de incapacidad a alguien? Claro que sí. Claro que Precisamente sí. por eso es que le hacía yo esa pregunta, porque sí se puede. Retomando las palabras que mencionaba usted en clases anteriores, hay algunos menores de edad que, como dicen en buen salvadoreño, son más buzos que otros que ya tienen más edad que ellos. Se van a una fiesta, ¿verdad? Las señoritas se encuentran a un joven bastante atractivo y el joven le comienza a servir bebidas, pero las bebidas llevan sustancias, y entonces al punto de dejar en estado de adormecimiento a la víctima, y es menor de edad. Es decir, el sujeto activo en este caso no necesariamente puede ser una persona exclusivamente mayor de edad, puede ser un menor de edad. Aquí la diferencia va a ser el dolo, que haya conocimiento y voluntad de lo que está realizando. Pero si el menor, por ejemplo, el bartender le dice, más servirle esto a la señorita que está ahí, y el joven no sabe qué es lo que lleva el vaso, pero el bartender sí, allí no hay todo, a menos que el adolescente sepa o sea cómplice de lo que se está efectuando. ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, claro. Sí, Cristian. Sí, licenciado. Ok, entonces, vamos a ver, veamos otro supuesto en este mismo delito. Quiere decir que la víctima tiene que tener la cualidad especial de ser menor de 15 años o en estado de incapacidad. Pero nos vamos a referir exclusivamente a las menores de 15 años. La cualidad especial de ser menores de 15 años. Como dice la descripción típica del delito. Léalo a alguien, por favor, el artículo 159. Yo lo leo, Lee. Ok. Dice, el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad
o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir. Será sancionado con prisión de 14 a 20 años. Quien mediante engaño... Vamos a ver, repitan la parte primera de esa disposición. El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad. ¿Hasta ahí? Es decir, le está diciendo de que la persona, en primer lugar, tiene que ser menor de 15 años. Muchos consideran de que el término menor sería indistinto de que el agresor también sea menor de edad. Pero, ¿qué es lo que está en el trasfondo de la protección jurídica acá? La superioridad que puede tener el sujeto activo sobre el pasivo. Mejor no lo pudo haber dicho usted, Arles. El aventajamiento que tiene el hechor respecto, el aventajamiento sexual que tiene el agresor respecto de la víctima. Para el caso, cuando son dos jóvenes, dos adolescentes, de 14 años para el caso, ambos de 14 años, y entran en una situación de enamoramiento, y el cipote convence a la cipota de que tengan relación sexual. ¿Se da o no se da en nuestro medio eso? Eso es bien común. Confiesen sus experiencias. ahora se da más que nunca. Ahora no son los hombres, son las mujeres. Hace poco, salió en las noticias que estaban procesando a una mujer porque había abusado de un cipote de unos 15 o 16 años, parece. La mamá fue y lo denunció. Así es. Vamos a ver a alguien más que confiese. Brian no quiere opinar, sino que en privado dice, quiere opinar. Dice. Brian dice que él quisiera, dice, ser víctima. Licenciado, yo sé de un caso, pues aquí por donde yo vivo, de que hay una pareja y ambos menores tienen 15 años. El hombre tiene 15 y pues la niña creo que tiene como 14. Sí. Pero con consentimiento de los padres, ellos pues ya tienen más de un año de estar juntos. De hecho, les voy a contar que en estos planes operativos de la policía junto con el ejército, que le llaman Casa Segura, que vienen de hace, no me recuerdo cuánto tiempo atrás, hicieron un operativo en San Marcos, en la colonia 10 de octubre, para el caso. Y al llegar allí a una casa, a una vivienda, encontraron a una joven. La joven le salió y cuando oyó tocar la puerta, era la policía, y le dijeron, ¿tú vivís aquí? Sí. ¿Vives con tu mamá? No, ella es mi suegra. ¿Con quién vives tú? Le dije. Bueno, yo vivo acompañada con el hijo de ella. Comenzando por ahí, los policías entonces dijeron, préstanos tu identificación. Y entonces ella apenas contaba con 15 años. El joven no se encontraba porque andaba trabajando. El joven contaba con 17 años de edad. Tenían una relación de ya días, la joven estaba embarazada, tenía un niño de brazos, pero se notaba que vivían establemente. Y el joven andaba trabajando, ganándose el pan diario, para llevarlo a esa casa donde vivía con la mamá de él y con su compañera de vida. Automáticamente la policía lo que hizo fue llevarse a la joven, le hicieron reconocimientos,
de genitales. Claro, ya había dado a luz. Era obvio que iba a dar muestras de su situación en la que se encontraba. Era evidente. No había ni necesidad de hacerle reconocimiento, pero se le hizo. Y pues detuvieron al joven después. ¿Cómo ven esta situación? ¿Creen que es pertinente aplicar el derecho penal? Porque el tipo penal dice el que tuviere acceso carnal vía vaginal o anal con menor de 15 años. Es decir, como la víctima es menor de 15 años, no importa quién sea el sujeto activo. Yo considero, Lee, que no es apropiado, porque creo que desde la Constitución, si no me equivoco, el fin de las penas y de las sanciones es la reeducación y la reinserción del imputado, del que cometió un ilícito a la sociedad. Pero en este caso, si bien es cierto, tal vez físicamente no tienen un desarrollo completo para pues tener una vida sexual activa, y considero que si pues tenían esa situación en la que él era responsable de ella y del hijo que tenían, yo no veo una razón objetiva realmente para hacer uso del derecho penal juvenil. ¿Alguien más? Vamos Licenciado. a ver. Ahí está la representación femenina. Vamos a ver. Y mire que yo soy algo feminista. ¿No es de latinas? ¿No es de latinas? No, no. Yo no, tampoco. Es de las más bravas, no, de la casa morada. No, pero yo sí considero, yo en lo personal, que sí se debe aplicar el tipo penal, porque la ley es la ley, pero a la vez también pienso de que el juez puede utilizar la sana crítica, que el bienestar del niño en ese momento sería lo principal, y que es porque no está en riesgo la niña, no está en riesgo, pero yo sí le aplicaría el tipo penal. Usted va con todo, usted es garrote morado, va, está bien. Sí. Muy buena, licenciado. Ok, José Ángel. Desde mi punto de vista, creo que apoyo la noción de Brian, dado que ya tenía una relación estable, bueno, considerada estable porque de hecho el muchacho trabajaba y se daba señas de que él era responsable de su hijo, del hijo que tenía con la muchacha. Yo pienso que en ese punto no era necesario aplicar el derecho penal juvenil. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Y licenciado, igual yo comparto la opinión de los compañeros, porque creo que en base a consentimiento, voluntad, y pues hay una apageración de pensamientos, creo que hay una estabilidad emocional entre ambos. No considero yo de que pase más a un tipo penal, sino que es más, el Estado debería de implementar medidas o crear nuevas medidas para poder apoyar a este tipo de jóvenes que quizás buscan una vida mejor, pues, y oponerse a algo así. A veces esto distorsiona, ¿verdad? El medio social, porque muchos buscan ya venganza, buscan un repudio, buscan odio contra las autoridades. Entonces, ese es mi punto de vista. Vamos a ver, escuchemos otra voz feminista. Mercedes. Yo sí estoy de acuerdo en que se aplique la legislación penal. Sí. Primeramente, así para que sirva de ejemplo, o sea, a los demás jóvenes, o sea, que no se deben de meter tan chiquitos a una situación que es para adultos, ¿verdad? Sí. Porque en este caso, o sea, dos niños, o sea, de 15 años, primero que le van a estar enseñando a su bebé, o sea, si ni ellos solitos pueden cuidarse. Y otra cosa, o sea, sí, para que sirva de ejemplo para los demás jóvenes, o sea, para que no caigan en lo mismo, porque, digamos, en este caso, o sea, el varón, o sea, es el que le dice cosas a la mujer, ¿verdad? Entonces ahí la mujer se cree todo. La mujer no y le entonces, gusta que le digan cosas. A usted no le gusta que le digan cosas.
Lo que pasa es que en ese caso de esa edad, o sea, quizás uno de mujer todo se cree, o sea, porque está chiquito. Entonces, pienso que sí se debe aplicar la legislación penal, para dar un ejemplo a los demás. Imagínense que a mi edad todavía creo, y ya no digamos a esa edad que está todo trastornado uno. Que dice, o sea, solo pensando que es la princesa, entonces, o sea, sí. Se le va a bajar la luz. Okay, vamos a ver, por ahí veo que se asoman algunos, pero no opinan. Quiero ir otras opiniones. Quiero ver. No sé, puedo opinar. Okay. Sí, en ese caso, pues estaría de acuerdo con Brian, incluso con las ideas que dio el compañero Omar, de que no únicamente buscaría la protección de, obviamente, los dos menores, pero de tratar de proteger de mejor manera la situación de, en caso del adolescente y del niño, y no tanto aplicar la ley penal, porque como dijo Brian, ¿no? Si la misma pena tiene el modo o la finalidad de reinsertar o educar a la persona, pero demuestra actitudes que son responsables incluso para la familia, porque incluso está demostrando más que personas adultas haciéndose responsables de una obligación que está consciente o puede que esté consciente de lo que tiene, pues lo cual es una familia, ¿no? Y al final, utilizando la misma Constitución, la familia es el fin del Estado, lo cual busca la protección, y tratar de aplicar una medida penal lo que haría es desintegrar lo mismo, porque como mismo sería, ¿no? Crea ese resentimiento que al final pues puede perjudicar a ese núcleo, y lo principal es el niño y el hijo de ellos. Vamos a ver, Verónica, ¿qué opina usted? Xiomara. Pues yo opino que es un tema mero complicado, pero sí, yo estoy muy de acuerdo con la opinión que dio el compañero Brian Edgardo, porque se tienen que ver muchos factores y en ese ejemplo que usted puso, pues son los dos niños, o sea, yo estoy de acuerdo que se aplicaría la ley con todo el peso de la ley, pero si es alguien mayor. En cambio, ahí en ese caso podría ser que póngale que ella tenía problemas en su casa y a lo mejor vive más tranquila ahí en la casa del otro niño, y el niño, a pesar de la edad, está asumiendo las consecuencias a lo mejor de un embarazo no deseado, a lo mejor no sabían que podían quedar embarazados, porque esa edad es poco el conocimiento que tienen acerca de educación sexual, ya que porque vivimos en un país subdesarrollado, es mínimo lo que se sabe. Entonces, yo comparto la opinión del compañero Brian. Por eso. Vamos a ver. Verónica. Buenas tardes, Lick. Ay, disculpe que no contesto de inmediato, pero es que llevo mi teléfono en la carterita y me cuesta para sacarlo. Pero sí comparto la opinión que dijo el compañero Brian, al igual que Alex. Estoy de acuerdo que no se le impuso una sanción porque hay un niño de por medio, e incluso ellos todavía son unos niños, pero lo que uno va viendo es el interés superior del niño. Entonces eso, al darle una pena al muchacho, desintegraría una familia, un núcleo familiar, y como bien lo mencionaban los compañeros, en la Constitución está que la familia es la base de la sociedad, entonces se estaría quebrantando eso. Entonces comparto la idea que dan mis compañeros, que ya que afectaría tanto a la pareja, porque según como usted lo plantea, se ve que tienen una vida estable, no hay violencia, no hay otro tipo de... Solo la única que sí no estoy de acuerdo es con la edad, porque hay tiempo para eso. Esa es mi opinión, licenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Quiero ver quién es. No alcanzo a ver. Fui yo. José. Oscar Alfaro. Vamos a ver, Oscar primero. Muy amable, gracias. Pues viendo la situación planteada de una forma pragmática,
sin tomar en cuenta aspectos relacionados a pensamientos feministas, a que hay que aplicarla por su condición, por su edad, se debe tomar en cuenta un aspecto, varios digamos, la claridad de visión de vida que tiene esta persona aún siendo menor de edad, porque no por el hecho de que sea menor de edad, que todavía no tenga, que no sea un ciudadano, no quiere decir que no sea un ser pensante, pues como no, hay muchas personas que son tiernas de edad, pero piensan mejor que un adulto. Entonces, hay que evaluar la estructura psicológica de esta persona. Y si estamos en el entendido de que, allá lo que dice el artículo 32, si no me recuerdo, que la base de la sociedad es la familia, muy mal harían en procesar a esta persona y desarmar esa pareja, dejando así desprotegidos los derechos fundamentales que el menorcito tiene, ya el producto del amor de ellos. En ese orden de ideas, consideraría yo que no habría necesidad de un proceso. Entre tanto que si fuera lo contrario, ahí sí no habría mucho que discutir. Pero si estamos hablando de que hay una estabilidad en el hogar, que hay situaciones que están superando juntos, si nos ponemos a ubicar las cosas tal cual son en la realidad, hay personas adultas, mayores y muy mayores, que se comportan peor que un niño en algunas situaciones. Y esa es mi opinión, que no sería prudente el buscar cómo castigarlo por haber hecho algo de lo que él se está responsabilizando. Gracias. José Misael. Brevemente. Sí, brevemente, retomando algunas palabras que decían ahí algunos compañeros y compañeras, decían niños cuidando de otro niño, ¿verdad? Pues precisamente ese es un análisis que hay que hacerse del sujeto activo, la capacidad que tienen de raciocinio, ¿verdad? O sea, el estar bien consciente de lo que están haciendo, pero a pesar de que hayan unos que otros menores que sean un poco precoces, no vamos a aplicar la misma regla general para todos, sino que pienso yo que la regla general sería el protegerlos, o sea, el hacer siempre ese tipo de análisis que por ser menores de edad, pues no tienen, por decirlo así, mucha experiencia, mucho conocimiento, no saben a qué se van a enfrentar, ¿verdad? Esa es mi opinión. Arles. Sí, quizá viendo las medidas que se pueden aplicar en la ley penal juvenil, ¿no? Incluso si vemos la aplicación de la ley o del procedimiento especial, podría aplicarse y al mismo tiempo tratar de fortalecer esa obligación o tratar de asegurar de que la persona que es menor de edad, en ese caso el joven, pueda responder tanto en ese momento como ya con pues a la obligación, ¿no? Porque a pesar de que se plantee un procedimiento especial, no se trataría de desintegrar a la familia, sino que de asegurar o proteger esa situación en la que se han encontrado los dos menores. Sí. He escuchado bastantes argumentos en torno a esta situación. Quiero delimitar los puntos de vista. Cuando hablo de delimitarlos, recuérdense que el aspecto que me interesaba por el momento abordar era tratar de hacer un análisis del bien jurídico tutelado, que en este caso es la indemnidad sexual de la víctima menor de edad. Cuando se habla de indemnidad sexual, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo la ley penal? A la integridad sexual. A la integridad sexual, pero ¿qué vendría siendo esa integridad sexual? A que ese derecho no sea vulnerado. Sí, entiendo que lo que está tutelando es que no se vulnere, pero tiene más que ver con el hecho de que la vida
que la persona menor de edad no va a volver a ser igual después de la experiencia sexual que ha tenido. Entonces, tenemos que partir primero de un supuesto. El primero es que aquí podría caber la agresión violenta. Si la agresión es violenta, no hay vuelta de hoja, estamos en presencia de un delito. Pero la ley no nos dice de que deba de concurrir necesariamente agresión violenta. Simplemente nos dice que aquel que tuviere acceso carnal vía vaginal o anal con persona menor de 15 años. Esta persona menor de 15 años puede ser hembra o varón. Pero vayámonos al punto más específico, cuando se trata de señoritas o de niñas menores de 15 años. Cuando estas por sí mismas desean entablar una relación de noviazgo con un varón. Aquí lo primero que se nos viene a la mente es que el derecho penal fue diseñado para proteger, porque primero se creó el derecho penal de adultos, antes que el derecho penal juvenil. Aquí lo que se pretendió proteger es la experiencia sexual de la cual se vale el agresor, una persona superior de edad, respecto de su víctima menor de edad. Es decir, hace uso de esa experiencia sexual para poder confabular, para poder obtener su provecho sexual de la víctima. Pero no estamos hablando del supuesto de estas relaciones sexuales consentidas. O ya no se puede negar de que existan noviazgos a temprana edad de forma consentida. Ahora, yo sé que esta es una postura muy difícil para algunos de aceptar, pero que cabe en la doctrina de hoy en día poder señalar. Si ustedes no la quieren aceptar, porque dicen, no, mire, eso está muy, muy poco así, aplicable, no nos la creemos, entonces apliquémosle derecho penal. Principio de taxatividad. La ley penal dice, prohibido tener relación sexual con una menor de 15 años, apliquémosle derecho penal, como dijeron Elena, como dijo Mercedes. ¿Estamos claros hasta ahí? Es decir, la teoría está de que se puede inaplicar, pero también está la teoría que dice de que no hay vuelta de hoja, está la disposición penal y hay que aplicarla. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, licenciado. O sea, una doble postura. Pero ustedes saben que cuando aplicamos la norma penal, tal cual descripción, lo que estamos aplicando es la tipicidad. Aquí quiero llevarlos a derecho penal 1, cuando ustedes vieron teoría del delito. Y quiero que hagan remembranza, por favor, de teoría del delito, porque esto es un poco complicado. Cuando ustedes vieron la teoría del delito, ustedes saben que para que se pueda responsabilizar a alguien, debe primeramente hacerse un análisis de tipicidad. ¿Ok? Es decir, si el sujeto ha cumplido el comportamiento típico. Y en el comportamiento típico, que deba de ser doloso. Allí realiza la tipicidad. El comportamiento es típico. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Perfecto. ¿Sí? Luego, ¿qué segundo elemento continúa en el análisis de la teoría del delito? Antijuridicidad, parece. Bien, Mercedes.
La antijuridicidad. ¿Qué significa esto de antijuridicidad, Mercedes? Significa que el delito, o sea, está, como le dijera, ay, ya se me olvidó. Espérame, ya luego. El comportamiento típico que se ha efectuado vulnera un derecho tutelado penalmente. ¿Cuál es el derecho tutelado penalmente en este caso? La indemnidad Sexual. La indemnidad sexual de la menor de edad. Y que no exista una causa de justificación. Pudiera justificarse a alguien en tener relación sexual con otra persona que tenía necesidad. No cabría ninguna causa de justificación. Entonces estamos hablando de que la conducta es típica y es antijurídica. La suma de esos dos elementos es lo que se conoce como ilícito penal. Eso es un ilícito penal. Cuando a alguien le dicen que ha cometido un ilícito penal, es que le están diciendo que ha realizado un comportamiento típico y a la vez sin causa de justificación, es decir, antijurídico. Pero ¿qué necesitamos para establecer responsabilidad penal? Lo veíamos en la clase anterior. No, la imputabilidad del que comete el ilícito. Culpabilidad. Para que exista culpabilidad, correcto, el tercer elemento, para que exista culpabilidad deben de haber tres presupuestos esenciales. La capacidad de imputación, el conocimiento del injusto y la exigibilidad de actuar conforme a derecho. Si cumple esos tres presupuestos, la persona es culpable. Veamos el primero, la capacidad de imputación o imputabilidad. La imputabilidad no es más que la capacidad de alguien de afrontar el derecho penal. En nuestra norma penal es presumiblemente imputable aquel que va desde los 12 años de edad hasta los 18 en materia penal juvenil y de los 18 en adelante en materia penal común. ¿Estamos claros? Es decir, la norma penal le presume que es alguien que tiene la capacidad de adecuarse conforme a la norma y de actuar conforme a la norma. Esa es la capacidad de imputación. ¿Quiénes no pueden responder penalmente por ser carentes de imputabilidad? Los menores de 12. Los menores de 12. Los que tienen padecimientos mentales. Los que tienen trastornos mentales temporales o permanentes. Los trastornos mentales temporales son los estados de intoxicación, por ejemplo. O que tiene ataques esquizofrénicos temporales también. O que tiene desarrollo psíquico retardado que no le permite comprender lo que hace. Un padecimiento mental permanente porque no se puede desarrollar conforme a su obrar. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces la ley determina que un menor de edad tiene capacidad de imputabilidad desde los 12 hasta los 18 años. ¿Estamos claros? Hola. Sí, licenciado, se le comprende. Se comprende, muy bien. Me llega, van a sacar 10 en el examen. Entonces, pero luego tenemos un segundo requisito de la culpabilidad. ¿Cuál dijimos que era?
El cometimiento del injusto, creo que mencionó. El conocimiento del injusto. Nosotros vimos ampliamente este tema del conocimiento del injusto con aquellos delitos de carácter administrativos, ambientales. ¿Se acuerdan? Que es decir, hay ciertas reglas administrativas que alguien fácilmente las conoce y puede completar el tipo penal. Allí hay un desconocimiento superable o no superable del sujeto activo. Pero en los delitos sexuales, por ejemplo, se puede alegar desconocimiento del injusto. No, no se puede. No se puede. Muy bien. Les voy a poner otra situación. Aquí en la comprensión del injusto tiene que ver mucho el aspecto sociocultural. Creo que soy algo cuadrada, Lee. ¿Cómo se educan a los hijos varones en el medio? Ya chiquitos le están diciendo las mamás. Imagino que aquí hay mamás. Ya le están diciendo que ya tiene novia. O que fulana de tal es su novia. O lo han escuchado mencionar, ¿o no? Bien, a menudo. No es el caso tal vez de ustedes, los que pudieran tener hijos. Pero pudiera ser el caso de otros. Y es por demás que no se haya escuchado mencionar eso. ¿O no? Van a decir que no. Sí, que es bien común. En los sectores populares es donde más se escucha esto. Entonces quiere decir que qué tipo de educación se le está brindando al niño desde pequeño. Vamos a ver, alguien que responda. Que no se puede vestir de rosado porque no es niño. No, pero que ya desde chiquito le va enseñando la cultura machista de que tiene que tener novia desde pequeño. Ah, sí. La niña no puede tener novio. Es una doble situación. Sí. Por eso es que al varón le cuesta más trabajo convencer hoy en día. ¿Ya? Entonces, ante esa cultura machista con el que se educa a los varones y que a la edad de la adolescencia, donde es una situación de confrontación biológica y psicológica, en donde es una etapa en la cual se trata de descubrir el mundo y sobre todo el mundo de la vida sexual. ¿Cómo queremos evitar que este tipo de situaciones no sucedan? Sobre todo si el cipote se enamora de su novia. O los dos cipotes se enamoran, ¿va? ¿Creen ustedes que si los dejan un día en la casa solos, se van a poner a pensar en derecho penal? No. Mira, el artículo 159, dejarlo ahí a un lado. Se ponen a lavar trastos, no sé. Esas cosas hacía yo cuando estaba pequeña con mi novio. Con un novio en la casa. Con un novio en la casa, solos. Sin vigilancia. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Lo que tiene que pasar. ¿Se va a poner a pensar en derecho penal?
Ni los adultos a veces piensan en el derecho penal. Entonces, significa que es un problema de valoración cultural. Y aquí puede entrar el error de prohibición. Ahora, estamos en otro tiempo también. Ya hay un poco de mayor propaganda en cuanto a que no es bueno que existan relaciones sexuales a temprana edad. Pero ¿alguien ha escuchado alguna propaganda, alguna campaña que diga, si tú tienes relación sexual con una adolescente de 15 años a temprana edad, podrá ser declarado responsable? La verdad que nunca. La verdad es que ni en las escuelas, creo yo. Entonces, ¿cómo quieren que los adolescentes tengan más moderación en su comportamiento sexual si no se les educa, inclusive desde la escuela, a tratar de evitar este tipo de experiencias que pueden llevar a consecuencias penales? Aparte de eso, Lick, hoy en día los menores de edad son bombardeados socialmente con tantas videos musicales que a lo único que los incitan es al sexo. Sí, entonces, incluso a un sexo bien depravado, y ahí están alegres, bailando y saltando los hipotes. ¿Y usted cómo lo sabe? Pero, licenciado, sumémosle también la inclinación a las personas del mismo sexo, que desde temprana edad comienzan ya una inclinación a ese gusto. Sí, las mismas películas y las caricaturas. Las caricaturas, por ejemplo, le enseñan eso. Por ejemplo, en las caricaturas de antes se les enseñaba que el elefante tenía que tener su pareja elefante. La jirafa tenía que tener su pareja jirafa. El oso con su osa. ¿Y hoy qué sucede? ¿Qué le enseñan las películas? Un dragón con un burro. Ahí está la muestra. ¿Qué le va insinuando ya eso? Un cambio de pensamiento, que no importa el tipo de la especie. Entonces todo eso bombardea, como lo decía alguien de ustedes. Bombardea la mente. Entonces, ¿cómo queremos solucionar un problema de carácter cultural con derecho penal? No digo que no se pueda poner límites, pero también debería de ponerse ciertos límites o ciertas condiciones también a ciertos patrones. Por ejemplo, la televisión, la música, también lo que tiene que ver con las charlas a temprana edad, para ir educando a los adolescentes a que las consecuencias que puede llevar las relaciones sexuales a temprana edad. En las escuelas es cierto, en algunos casos se les enseña de que deben de tener cuidado con las relaciones sexuales a temprana edad por las consecuencias maternas y de complicaciones, perdón, y de complicaciones en la vida que esto puede conllevar, porque se arruina pues la vida de una adolescente, sobre todo con un noviazgo, con un embarazo prematuro. Deja de tener todas las oportunidades que lo puede lograr así nomás. Pero también no se le habla de las consecuencias penales que puede llevar eso, que puede acarrear. Alguien que ya está sobreavisado de esas consecuencias penales, entonces ya no puede alegar error de prohibición, vencible o invencible. Si nadie ha tenido una charla de este tipo, ¿cómo puede decir que no se le puede aplicar el error de prohibición? Yo pienso de que sí se le puede aplicar el error de prohibición y se le exime de responsabilidad penal. En primer lugar, porque el noviazgo es consentido, es un noviazgo en que los dos han actuado en una situación de equidad, de protección de derechos. Los mismos derechos tiene el niño, la niña, en relación de sexualidad.
Pero, ojo, también tenemos que tener cuidado con la diferencia de edades. No va a ser lo mismo una niña de 15 años o menor de 15 años, 14 años pongámosle, con un varón de 18 años. Los rangos de edades pueden andar por lo máximo unos 2 años de diferencia. Y sobre todo habría que ponderar bajo qué circunstancias se generó esta relación sexual entre ambos adolescentes. Pero se mira que es una situación aventuresca, que es esporádica, producto de una fiesta, etcétera. El calor de las luces, de la oscuridad, de los tragos, etcétera, es otra situación. ¿Cuál es la consecuencia entonces de aplicar el error de prohibición? Que el error de prohibición, como le decíamos en una de las clases anteriores, puede ser completo, si es vencible, es decir, se exime de responsabilidad penal al sujeto, ha realizado un comportamiento típico, antijurídico, pero no es culpable. En cambio, si se le dice, mire, y usted que nunca ha escuchado de charlas de relaciones sexuales a temprana edad, como no, fíjese, pero se me olvidó. Entonces es un error de tipo vencible y se puede atenuar la pena conforme al artículo 65 del Código Penal. Es decir, si la pena ya de por sí en materia penal juvenil es atenuada, todavía aplicando la regla del artículo 65 del Código Penal, se puede atenuar todavía más esta responsabilidad penal. ¿Están claros con esta situación? Sí, licenciado. Ahora quiero traer a cuenta otra situación de las relaciones sexuales consentidas, y es cuando se presenta el delito de estupro. ¿Cuál es la diferencia entre el estupro y la violación en menor o incapaz? Y la edad de la víctima, el estupro, según quiero ver, de mayor de 15 sería el siguiente rango de edad, de 15 a 17. Quiere decir que sería entre los 15 y menor de 18 años de edad. ¿Cuál es la diferencia en el medio de ejecución del estupro? Siempre hay acceso vaginal o anal, pero el medio en la realización del estupro, ¿cuál sería? El engaño. Sería el engaño. Quiere decir que si los novios adolescentes andan con toda libertad y estos tienen 16 años, no hay delito. ¿Se entiende por qué? Elena, ¿lo entiende usted por qué? No, Liz. Vamos a ver. No. En la violación en menor, es indistinto de que exista agresión física. Bastaría con que la víctima sea menor de 15 años de edad. Sí. Pero con las reglas que hemos aprendido ahora, habrá que ponderar los rangos de edad del hechor. Sí. La situación en la que se presentó esta relación, estados de noviazgo, consentidos, noviazgo ya de varios meses, etc. Y la víctima tiene que ser menor de 15. Ahora bien, en el estupro, la víctima es mayor de 15, pero menor de 18. ¿Cuál es el medio en el estupro? El engaño. Quiere decir que si no hay engaño de por medio, la relación se
entiende como normal. Dos jóvenes de 17 años son novios, tienen vida sexual activa. ¿Hay estupro? No. No hay estupro. Antes de continuar, y por el tiempo, ¿cuándo hay violación del artículo 158? Cuando hay violencia para llegar a tener el acceso. En la voluntad de la víctima. Hay violencia en la voluntad de la víctima. ¿Y esta víctima cuántos años tiene que tener? Mayor de 18. Así dice la ley. No. La ley no lo dice. Dice. Quiere decir que la violación entraría a partir de los 15 años. A partir de los 15, correcto. Okay. Pero el estupro es una cualidad especial cuando el acceso vaginal o anal es mediante engaño. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién me quiere poner un ejemplo? Dame la prueba de amor. Dame la prueba de amor. Le da la prueba de amor y la siguiente semana ya no lo volteé a ver. Ya no lo volvió a ver. O nos vamos a casar, pero tenemos que conocernos primero. Correcto. Experiencia. Terrible. Apliquémosle hay que aplicar la ley. No, se vaya preso ese bicho. ¿Quién más? Alba. A Alba la veo bien calladita. ¿Qué opina? Voy manejando, licenciado, disculpe. Ah, perdón. Entonces usted queda eximido. Quiero ver quién más no ha hablado. No ha participado. Xiomara. Aquí estoy. Sí, buenas Lick, tardes. yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Diga. Vaya, pero es que mire, o sea, la ley no tiene sentimientos, la ley es fría. La ley solo se hizo para ser aplicada. Sí, el que la aplica es el que debe de saberla aplicar adecuadamente, atendiendo todas estas reglas que estamos hablando. Sí, sí. Por eso mencionaba la vez pasada la sana crítica del juez, ¿verdad? Ver que el caso que nos explicó usted, que la niña no estaba en peligro, que no sé qué, pero viendo el futuro de esa muchachita, no tiene futuro ya. O sea, a esa edad son manipulables y no solo por la pareja que a lo mejor es 2 años mayor que ella, pero también por los familiares de este muchacho, ¿va? Porque vivía donde la suegra, para empezar, ¿va? Sí. Entonces, pienso yo que y vivir donde la suegra sería un factor problemático. pues a esa edad pienso que sí, o sea, las hipotas de 15 años se levantan tarde, no lavan la ropa, son haraganas, porque piensan en estar en las redes sociales. Entonces, o en muchos casos he conocido que las utilizan de empleadas en la casa. Entonces, el juez, si se va el juez en lo sentimental, o sea, ay, que el amor y que no sé qué. Es que el juez no se puede dejar llevar por lo sentimental. Exacto. No he hablado en ningún momento que se tiene que dejar llevar por lo sentimental. Ajá, exacto. El juez, Pero el juez ordena, de hecho, un estudio social, educativo, económico en el caso. Sí. Hace unos días, hace un par de meses, se subió un video de una niña menor de edad que estaba acompañado con el tipo y el tipo le gritaba, dame la clave del Instagram, no sé qué, y la golpeaba, ¿verdad? Sí.
Sí, correcto. Entonces ahí sí se aplica el tipo penal. Sí, claro. Vamos a ver, Xiomara, ¿usted quería opinar? No, yo le dije aquí estaba porque se mencionó mi nombre. Ah, vaya, pero denos su opinión entonces. Ya le doy la palabra a Oscar. ¿Sobre Muchas lo que gracias. dijo la compañera o sobre lo que dijo? Sobre el delito de, estamos hablando Estupro. de estupro. Pues sí, yo sí lo comprendí, licenciado, como usted lo explicó. Ok, entonces, cuando hay estupro, cuando hay engaño. Cuando hay engaño, yo entiendo que si, digamos, le dice que tiene una edad, póngale que le dice que tiene 17 y es alguien que tiene 19 y después la deja, entonces ahí ya sería estupro. Allí, indistintamente de la edad, con que la abandone, Ya es ya estupro. es estupro. Sí. Piense que en la práctica hay una posición que viene de hace unos 10 años en los juzgados. Y es que, por ejemplo, el acompañarse, el solo hecho de acompañarse, pero al siguiente año ya la abandona, la consideran como estupro. Pero eso ya no se da porque acuérdense que ya no se convalidan las uniones con menores de edad. Aunque en la práctica se siguen dando. Vamos a ver, José. Misael. Oscar, quería opinar. Oscar. Sí, gracias. Pues yo quería pues abonar un poco con relación a lo que mi compañera Rose dice. Y pues según yo puedo entender, la aplicación del derecho, de acuerdo como ella lo está exponiendo, es cuadrado, así, directamente. Sí. La ley es la ley y aunque sea dura, sigue siendo la ley. Está bien, pero debemos tomar en cuenta que existen dos términos, el derecho y la justicia. Y es un mandamiento, creo que es el cuarto del abogado, que dice en ese decálogo que cuando riñen la justicia con el derecho, que uno tiene por humanidad, por humanismo, que irse por la vía de la justicia. Y pues eso quería abonar, porque si el derecho fuera tan cuadrado como a veces uno puede creer, entonces muchas personas se le está diciendo justicia de una forma tal vez no errada, pero se estarían con la justicia aplicada para ellos, aplicándoles el peso de la ley como ellos lo piden, estaría como afectando los intereses de otros. Pues y eso es una cuestión que hay que valorar muy bien. Muchas gracias. José Misael. Sí, como bien nos menciona otro licenciado en una clase, el abogado tiene que conocer y aplicar lo que es la técnica jurídica. Y esto no solamente se refiere a que nos vamos a ir al Código Penal, vamos a leer el supuesto de hecho y ahí nomás nos vamos a quedar solo con el supuesto de hecho. Y no es así, hay que hacerle un análisis a ese supuesto de hecho. Bueno, que prácticamente es lo que discutimos en las clases, ¿verdad? En la clase que usted nos da y que nos dan otros licenciados, ¿verdad? En lo que tiene que ver lo que es la capacidad, el sujeto. Entonces, cuando uno va haciendo todo este análisis y por decirlo así, uno deja a un lado lo que son los sentimientos, que no tiene nada que ver eso, sino que una cuestión es la técnica jurídica, o sea, el conocimiento, no solo, como le digo, el de lo que dice el supuesto de hecho, sino de conocer también lo que son los principios, la doctrina y la jurisprudencia. El saber aplicar todo eso, pues, y si se convence al juez, aunque lo que decía el compañero Oscar, aunque parezca que
hemos presentado el caso y lo vamos a ganar, pero no es lo justo, ¿verdad? Porque tal vez la contraparte era la que tenía la razón, pero con la técnica jurídica, si el que lo presenta mejor y convence al juez, pues es el que va a ganar el caso. Sí. Vamos a ver, Brian, brevemente por el tiempo. Solamente agregando a la parte del estupro, yo creería, Lick, que cuando, bueno, está claro que cuando hay violencia, ya sea psicológica o física, a partir de los 15 se considerará violación. Hasta ahí está claro. Con la parte del estupro necesita del engaño, pero si no lo hay, entonces el delito no existe. No, eso no es una conducta típica. Yo les quiero traer a cuenta algo. Fíjense que cómo son las malas reformas carentes de integralidad en nuestro medio, que se abogó por un cambio de situación en las relaciones entre adolescentes y sobre todo menores de edad respecto con adultos. Quiere decir que si un adulto, indistintamente de la edad, convence a una adolescente de 17 años de edad a tener relación sexual, ¿habría violación? No hay. No hay violación. ¿Habría estupro? Tampoco. Si ella consintió, si estuvo en una forma, un grado de razonamiento de poder consentir el hecho. ¿Cómo fue? Cuénteme. Allí sí, ¿verdad? Si la joven de 17 años tiene una relación consentida con un adulto, indistintamente la edad que tenga, y no hay agresión física, no hay violencia, ¿hay violación? No la hay. No hay. No se cumple el supuesto de hecho. Persona. ¿Hay agresión sexual entonces? No, tampoco. Porque si hubo... ¿Hay estupro? Sí. No, tampoco. ¿Por qué, Elena? Porque el adulto, en base a regalos y en base a promesas, convence a la señorita de Porque tendría que demostrar cuál es la promesa que le ha hecho y que no ha cumplido. Pero ese es convencimiento, no engaño. Si él le dice cosas... que le va a regalar un automóvil, un apartamento, y se lo da, ¿cuál es el engaño? Y si no se lo da, entonces allí sí hay engaño. Exacto, sí hay estupro. Sí hay estupro, pero tiene que haber el engaño de por medio. Hoy sí entendí, gracias. Interesante. Hoy sí va a demandar. Sí, hoy sí ya puedo todavía, Lick. Ya prescribió. Solo para finalizar, les voy a plantear un caso que siempre no me canso de colocarlo. Es el caso ¿se acuerdan del capitán de la selección salvadoreña que fue procesado? Denis Salas. ¿Se recuerdan? Sí, claro. Denis Salas se metió en una relación con una adolescente de 17 años. Dicen que él llegaba a la casa familiar y la mamá vendía cervezas. Y entonces él mismo servía, dicen, las botellas, y allí se encontraba la joven. Pues Denis Salas se la convenció, ¿verdad? Y todos, se asegura en el medio de que las condiciones de la relación se conocían a profundidad. El problema que se presentó en el medio es que hubo un problemita ahí de dinero. Pero ¿qué es lo que se manejó a nivel de tribunales? ¿Se acuerda alguien de la noticia?
Por estupro creo que era. Sí, claro, estupro. Pero ¿cuál fue la situación a nivel formal en los tribunales? No, Que salió absuelto y pues como No que tenía... no salió absuelto. Perdón, Hubo un acuerdo. Le dieron medidas, no, Es que él se sometió a un una procedimiento salida abreviado. alterna. Se sometió a un procedimiento abreviado. Le dieron arresto domiciliar, pagando una fianza como de $10,000, algo así, 9,000 o 10,000. ¿Cuál fue el engaño en el estupro que le atribuyeron? Y se le dio daño, obviamente había una sanción civil, tendría que. La responsabilidad civil, sí, correcto. Okay. Lick, sí. Fíjate que yo supe de un caso hace un tiempo, a un juzgado al que yo asisto de vez en cuando, de una niña de 12 años que había sido agredida sexualmente. La mamá de ella tenía una tienda y un soldado llegaba y le decía cosas, pero en una ocasión que la mamá de esta niña salió, el soldado convenció a la niña de que le abriera el portón del lado de atrás del garaje de la casa y no hubo penetración, pero no hubo penetración, pero sí hubo rozamiento de genitales. Sí, es agresión sexual. Si no hay penetración, es agresión sexual. Pero, a esta niña le transmitió una enfermedad una enfermedad venérea, que le salieron, no sé, el papiloma creo que fue, que le salieron cosas en los genitales y la niña lloraba de dolor y cuando la mamá la llevó a la clínica, vieron que estaba llena de esa enfermedad. Entonces, ahí, o sea, como no hubo penetración, es agresión sexual. El delito se llama agresión sexual en menor o incapaz. En menor incapaz. Es un delito agravado. Y la sanción es pero de también, 8 a 12 años. Pero hay una agravación todavía más por la transmisión de la enfermedad venérea. Pero ahí entonces sí aplica también la sanción civil. Transmisión sexual. Y ahí tiene que haber responsabilidad civil también. Recuerden que es consecuencia del delito. Y entonces esta niña quedó marcada para toda la vida. Así es, correcto. Bueno, les advierto que ya nos pasamos de la hora, pero si alguien quiere todavía una opinión. No, con respecto al caso anterior que estaba comentando del capitán de la selección, ¿por qué o bajo qué se le denomina el estupro? Por haber engañado o ocultar su situación familiar, que era casado. En la voz populi se maneja de que no era así, que era una cuestión de pisto, pero formalmente en los tribunales se manejó que esa era la razón del estupro. Pues en el caso que no lo hubiera engañado, que estaba casado, le dijo estoy soltero y en verdad estaba soltero, no había estupro y en el caso no hay. Es que el problema, según se dice, no era que lo hubiera engañado, sino que era otras condiciones, pero es más fácil llevar a tribunales aduciendo un engaño. ¿Quién lo va a creer más? Si en los tipos penales de relación sexual la tutela está más inclinada hacia la víctima. Bueno, si no hay más participación, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Me dejo pensando. Licenciado. Sí. Sí, licenciado. Solo una consulta. ¿Cuándo va a subir las clases que se han estado llevando? Yo las vengo escuchando, Lick, pero la media hora del principio sí no las puedo escuchar por mi trabajo. ¿Ya están alojadas? ¿Ya están alojadas? Perfecto, Lick, gracias.
cómo no, a ustedes. Buenas noches. Lick, pero solo dos he visto que están alojadas. Hoy hay varias, hay unas 5. Perfecto, Lick, gracias. Ok, gracias. Buenas noches. ¿Y esa cuándo la va a subir, Lick? Disculpe. Más tarde. Bueno, gracias, Lick. A ustedes.